Bueno, vamos a hacer una preparación para el curso. Entonces vamos a instalar las herramientas que se van a utilizar para el curso de programación básica. En este caso vamos a trabajar con Java, no con Python. Ninguna de las herramientas que tenían previamente les van a servir. Entonces vamos a tener que descargar, instalar y configurar algunas herramientas nuevas. Lo primero que debemos tener es el JDK de Java. En Java nosotros tenemos varias cosas. Tenemos un JRE o tenemos un JDK dependiendo de para qué vayamos a utilizar cada una de las herramientas. Ustedes pueden verificar previamente si tienen o no tienen instalada alguna versión. Dando Java, minúscula, Java menos versión en una consola de Windows. En este caso me dice que tengo instalado el OpenJDK en la versión 11. Sin embargo, esta es la última que está configurada en las variables de mi sistema operativo. Yo puedo tener muchas otras. ¿Cómo sé cuáles son las que tengo? Bueno, si están en Windows, en un explorador de Windows, en el disco C, van a encontrar en archivos de programa o en archivos de programa 86, cualquiera de los dos, van a encontrar carpetas relacionadas con Java que pueden ser el OpenJDK, Adopt OpenJDK, o pueden encontrar la carpeta Java o la carpeta Oracle. En mi caso yo tengo varias, entonces aquí en Java tengo el JDK 1.8. Este es el que llamamos JDK 8, que es el que vamos a utilizar durante el curso. Tengo el JDK 16 y tengo el JRE 1.8. Para desarrollo utilizamos JDK. Es posible que ustedes ya tengan el JRE 1.8 o el JRE en cualquier otra versión, pero no nos va a servir. Vamos a necesitar instalar de todas formas un JDK para poder trabajar. En cualquier caso, tanto el JDK como el JRE deben estar en la versión 8 o mejor dicho en la versión 1.8, porque las versiones superiores tienen diferencias, también las versiones inferiores. En este caso vamos a trabajar exactamente con la 8. Ustedes pueden tener varias instaladas como se dan cuenta. No va a tener ningún conflicto. Simplemente debemos tener claro qué es lo que tenemos en el momento de la instalación. Así como tengo Java, yo también tengo algunos OpenJDK. Tengo el OpenJDK de Adopt, que en este caso es el de Red Hat y está en la versión 11. Y tengo en OpenJDK, tengo las versiones 8 y 11 del JDK y del JRE. En este caso, pues yo les voy a dejar este archivo, específicamente este, en el que decimos, bueno, vamos a trabajar con la versión de Java 8, vamos a trabajar con Maven 3.8.6 y vamos a trabajar con Apache NetBeans 14, que es la última versión recién salida del horno en junio de este año. Entonces, para trabajar lo primero que necesitamos es hacer un reconocimiento del sistema, porque en todas las descargas nos va a preguntar cuál es el sistema operativo en el que estamos trabajando y cuál es la arquitectura de ese sistema operativo. Si ustedes, por ejemplo, están en Windows, entonces podemos ver la configuración del sistema. En la configuración del sistema les va a decir en acerca de, les va a decir el sistema operativo que ustedes tienen. En este caso, pues yo estoy trabajando con un sistema Windows 10 Education en X versión, bueno, y además les va a decir cuál es la arquitectura del procesador que están utilizando. En mi caso yo estoy utilizando una arquitectura, un procesador con un sistema operativo instalado de 64 bits para un procesador de 64 bits. ¿Listo? Entonces estoy trabajando en una arquitectura de 64 bits. Además van a tener información que de pronto les puede servir para verificar los requerimientos, como el procesador o la memoria RAM de su equipo. Después de tener esa información, la sacan diferente dependiendo de si están trabajando en Linux, en Mac o en Windows, pero después de tener la información de la versión de su sistema operativo y la arquitectura sobre la que están trabajando, la arquitectura del procesador, entonces ya pueden proceder a hacer las descargas. Las descargas en algunos casos van a pesar más de 1 GB, estoy hablando específicamente del IDE de NetBeans, es bastante pesado, entonces se recomienda que primero lo pongan a descargar durante un tiempo y después sí proceden a las instalaciones.
La primera instalación que van a hacer siempre va a ser la del JDK porque es prerequisito para todas las demás. Entonces ustedes se dan cuenta acá. En el documento yo les dejé una lista de descargas. El primer enlace de descarga es el de JDK de Oracle, que es la página que les estaba mostrando justamente. Este JDK de Oracle, pues arriba ustedes ven en la URL, yo los mando directamente a la versión 8 para que descarguen el JDK 8. Ese JDK tiene diferentes versiones, entonces está para Linux, para Mac, para Solaris o para Windows. Y para Windows puede ser con arquitectura de 64 o de 80 o de 32 bits. También lo tenemos en Solaris para arquitectura, pues para procesadores de 64 bits tipo SBR, o para arquitectura de 64 bits de un procesador Spark, o en el caso de Mac lo tenemos solamente para 64 bits en un instalador DMG, un comprimido de instalación. O en el caso de Linux tenemos también arquitecturas de 64 y de 32 bits. Tenemos la descarga para Red Package Manager, que es en caso de que estén utilizando un Linux basado en arquitectura de Red Hat. Tenemos para Linux ARM, pues algunos de ustedes de pronto tendrán procesadores ARM, entonces en ese caso necesitan saber si es un ARM de 64 o de 32 bits. Toda esa información la consiguen en su sistema operativo. Dependiendo de cuál sea el sistema y la arquitectura, pues van a descargar un solo instalador, uno solo de estos paquetes. Si están en Windows 10 de 64 bits, que va a ser la mayor parte de los casos, esta sería la descarga correcta. Windows 64 Installer, pesa 172 megas, no es tan lento y lo pueden descargar dando clic acá. Él les va a pedir una serie de pasos, entonces les dice que tienen que aceptar la licencia, tienen que hacer la descarga y los va a mandar a una página de login. Entonces en esa página de login, ustedes, si no se han registrado nunca en Oracle, tienen que crear su cuenta, tienen que ir al correo electrónico, validarla y vuelven acá a iniciar sesión. Y una vez inicien sesión, entonces ya les permite realizar la descarga. Este tal vez es el paso a paso más largo que vamos a tener para una descarga. Ese es entonces el de Oracle, el del Oracle JDK. En esta primera parte no hemos hecho nada más que descargar. Aún no tenemos absolutamente nada instalado, pero pues ya pudimos identificar cuál es el sistema operativo, cuál es la arquitectura y descargar el instalador que corresponde. Hay una alternativa al JDK de Oracle y es el OpenJDK. Yo por lo general tengo los dos instalados porque algunas herramientas me exigen que sea el JDK de Oracle. En otros sí puedo trabajar con el OpenJDK. Entonces les recomiendo que hagan lo mismo, descarguen las dos versiones y vamos a trabajar en la mayoría de los casos con el OpenJDK, pero en algunas instalaciones relacionadas directamente con Oracle, como por ejemplo el MySQL Workbench, vamos a tener que configurarlo, es con la ruta de instalación en la que quede el JDK de Oracle. Después el OpenJDK, también les dejo acá la dirección, lo que vamos a ver es una descarga un poco más rápida. Yo les recomiendo la de Adopt OpenJDK, que es construida por Red Hat. Acá les dice, bueno, es un proyecto libre, pero es construido por Red Hat inicialmente. Entonces, tenemos binarios gratuitos que se pueden instalar en cualquier sistema operativo. En este caso nos muestra de entrada la descarga para Windows de 64 bits. Sin embargo, si la plataforma en la que ustedes están trabajando es otra, entonces pueden entrar acá por otras plataformas y seleccionar la que corresponda. Si ustedes quieren, por ejemplo, una descarga para Linux, para Alpine, para Windows, para Mac, para otras versiones de Linux o para Solaris o para AIX, bueno, ahí tienen diferentes opciones. Listo. Sin embargo, la que utilizamos por defecto, pues en mi caso, que estoy en un Windows de 64 bits, sería la que encontramos en la página principal. La versión que vamos a utilizar es la 8. Ustedes van a encontrar con frecuencia que van a tener varias opciones para descarga. Las últimas versiones del JDK en versión LTS, es decir, Long Time Support, significa que van a tener soporte de largo plazo, es el OpenJDK 8, el
JDK 11 y el JDK 17. En este caso no me aparece todavía para descarga el 17 porque es muy reciente, pero sí me aparecen el 8 y el 11. Existen todas las versiones intermedias, existe la 9, la 10, la 12, la 13, la 14, etc. Sin embargo, esas versiones fueron versiones de corta duración en soporte, no se les dio soporte y cada vez que salen actualizaciones no se realiza ningún parche para esas versiones. Para estas versiones sí hay soporte y sí hay parches. En el caso del OpenJDK 8 fue el que mayor cantidad de cambios tuvo cuando salió esta versión del kit de desarrollo de Java, entonces es la que más frecuentemente utilizamos. La 11 tiene una serie de cambios relacionados principalmente con seguridad que se aplicaron al 8 y pues también es una versión muy buena, pero la mayor parte de los desarrollos que nosotros vemos hoy en día están con JDK 8, están trabajando sobre Java 8. Por lo tanto vamos a utilizar esta que es la versión más popular y es la que más fuertemente implica cambios en la percepción de Java. Esta es la que vamos a utilizar para el desarrollo del curso. Y podemos utilizar cualquier JVM, puede ser Hotspot o puede ser el OpenJ9. En este caso voy a utilizar Hotspot. Le dan clic en AdoptionNet. Aquí les dice, bueno, listo, aquí me puso, lo migraron, entonces me puso a volver a seleccionar. Entonces le digo de 64 bits, voy a utilizar el JDK, no el JRE, sino el JDK que es para desarrollo y en la versión 8. Entonces aquí ven que aquí hay muchas otras versiones, pero recuerden, de larga duración solamente tenemos 8, 11 y 17 actualmente y vamos a trabajar con la 8. Para Windows la descarga sería el MSI que les va a llevar en el instalador paso a paso para que efectivamente puedan instalar todo el proceso. Descargan este archivo solamente pesa 90 megas, es mucho más pequeño que el de Oracle. Y listo, aquí ya tendríamos nuestro instalador para el OpenJDK. Después del OpenJDK tenemos que bajar Apache Maven. En este caso Maven es un paquete que nos va a permitir configurar los despliegues o configurar la manera en la que nosotros creamos un empaquetado, un archivo que se pueda ejecutar en Java. Esta herramienta de compilación y de configuración Maven es gratuita. Lo encontramos en la página que les dejé justamente ahí en el documento, página de Maven. Yo les dejé directamente la página de descargas, Downloading Apache, para la versión 3.8.6 que es la última. En este caso tenemos estos 4 archivos únicamente. Tenemos la descarga de Apache 3.8.6 en un bin o en source. Cuando hablamos de bin estamos hablando del binario, esto ya es un ejecutable, mientras que el source es el código fuente que debemos compilar para que funcione. Por otro lado lo tenemos en targz o en zip. Targz es un formato de compresión usual en Linux y zip es un formato de compresión usual en Windows. Si ustedes están en Windows de 64 bits, usualmente van a descargar esta versión, Apache Maven 3.8.6, el binario en zip. Esto es un comprimido, esto solamente hay que descomprimirlo en alguna ruta y ya. Entonces lo descargamos y listo. Posterior a eso, entonces ya pasamos al ID. El ID en este caso es Apache NetBeans 14. También les dejé el enlace directamente a la página de la descarga. Aquí entonces tenemos el binario y tenemos los instaladores. En este caso vamos a utilizar el instalador. El instalador puede ser para Windows, para Linux o para Mac. Tenemos esas 3 opciones. No van a bajar los fuentes y no van a bajar los binarios, sino el instalador que les corresponda. En mi caso, como estoy en un Windows de 64 bits, estamos hablando de Apache NetBeans 14 bin Windows de 64. Ya esto, bueno, simplemente le dan clic y él les va a dejar el proceso de descarga. Tengan en cuenta que esta herramienta es gratuita también. Esta es una de las herramientas más pesadas que hay, pero tiene muchísimas versiones dependiendo de para qué la vamos a utilizar, porque Apache NetBeans no es únicamente para Java. Apache NetBeans también nos permite trabajar en PHP, nos permite trabajar en C, en muchísimos otros lenguajes.
Entonces la descarga para Java va a necesitar ciertos plugins específicos. Aquí yo lo descargué por el HTTP, pero ustedes también lo pueden descargar por otro medio de descarga. Estos son diferentes mirrors, diferentes sitios donde está el instalador y lo podemos descargar. Después de tenerlo, simplemente empezamos las ejecuciones. Tengan en cuenta, es muy importante tener en cuenta que hay un orden de instalación. Entonces acá les especifico que el orden de instalación en este caso va a ser primero el JDK, luego Maven y luego el IDE, porque el JDK, para instalar Maven es necesario que ya exista un JDK instalado, además que el equipo ya lo reconozca. Entonces, después de instalar el JDK, nosotros podemos validar si ya tenemos un JDK instalado. En este caso yo tengo la versión 11. Tengo la versión 8 también y la versión 16. Ustedes ya se dieron cuenta cuando les mostré las instalaciones que tenía del JDK. Entonces ya tengo validado que existe. Pero además tengo que configurar el path en las variables de entorno. Las variables de entorno, variables de entorno, la pueden configurar en las variables del sistema. Aquí les aparece propiedades del sistema en el caso de Windows y en la parte de abajo variables de entorno. Aquí entonces usualmente vamos a crear, en las del sistema vamos a crear una variable Java Home que va a tener en este caso como valor, como nombre Java Home todo en mayúsculas separado por un underline, y como valor de la variable vamos a tener la ruta en la que vamos a tener en este caso la versión de Java que vamos a utilizar. Entonces, para poder trabajar con Java 8 yo debería cambiarlo por el JDK. Lo puedo hacer con el de Adoptium, lo puedo hacer con el de Oracle o lo puedo hacer con el de OpenJDK, que también lo tenía acá, pero tiene que ser JDK y no JRE. Entonces selecciono la ruta que voy a poner y esa es la que vamos a tener acá en valor de la variable. Después de tener el Java Home, entonces vamos a hacer algunas modificaciones en el path. En el path usualmente también debe estar el path de Java. Acá tengo el Adopt OpenJDK 11, pero miren que también tengo las otras versiones. Es decir, fácilmente podría encontrar cualquiera de estas mis instaladores. Después de tener eso, entonces vamos a... y tener en cuenta que en el path no ponemos solamente la ruta de Java, sino además le ponemos la carpeta bin, que es donde están los binarios, los archivos ejecutables de Java que me permiten desarrollar sobre Java. Después de tener esta configuración le damos a aceptar, le damos a aceptar, le damos a aceptar, le damos guardar, cerramos, reiniciamos el sistema y después de reiniciar sí podemos continuar con lo demás. ¿Por qué vamos a reiniciar? Porque en la mayoría de los casos no toma los cambios de las variables de entorno sin reiniciar. Es mejor que hagan el proceso completo porque en cualquier paso de las siguientes instalaciones se les puede reventar si no lo hacen así. Después la instalación de Maven. La instalación de Maven es tal vez la más sencilla de todas. Ustedes simplemente tienen un archivo comprimido, lo van a descomprimir, van a crear en cualquier parte que quieran. Puede ser por ejemplo en disco C directamente, o lo pueden hacer en archivos de programa. Yo por lo general en el archivos de programa creo una carpeta Maven y dentro de esa carpeta Maven meto la carpeta descomprimida ya con la versión de Apache que vaya a utilizar. En este caso acá tenía una anterior, un Apache 3.8.1, pero pues también tengo por ahí la 3.8.6 que es la que vamos a trabajar. Después de descomprimirla, entonces también tengo que crear la variable de entorno para esta ruta. Entonces, en este caso, esa se llama M2 Home. Vamos a confirmar primero si tenemos algún Maven instalado. Eso lo hacemos con mvn-version. Perdón, lo escribí mal, pero lo tomo de todas formas. Dice Apache Maven 3.8.1, ese es el que tengo configurado. Pero miren que además me dice con qué versión de Java está corriendo ese Maven. Está corriendo con la versión que yo tenga configurada en el sistema. Y vean que todavía no tomó el cambio que yo le hice porque no he reiniciado. Por eso acá dice que es la versión de Java 11. Después de tener esa ruta también configurada en variables de entorno, entonces les va a funcionar así. Si ustedes no tienen
ninguna variable de Maven configurada, entonces no les va a aparecer nada acá. Les va a aparecer que no reconoce el comando mbn o que no reconoce el comando Java si todavía no tienen ninguna versión de Java instalada. Después de que lo instalen, configuren la variable de entorno y reinicien, ya les debe aparecer de esta manera alguna versión de Java, la que hayan configurado en variables de entorno, y alguna versión de Maven, la que hayan configurado en variables de entorno. Bueno, finalmente, después de tener instalado el JDK de Oracle, OpenJDK, tenemos Maven y tenemos las variables de entorno configuradas para cada una de esas, debemos reiniciar después de terminar las variables de entorno de Java y después de terminar las variables de entorno de Maven, y confirmar que efectivamente ya tenemos acceso a ambas variables, a Java y a MVN, que es Maven, que es un ejecutable de Maven. En este caso procedemos ya con la instalación del IDE. El IDE o el entorno integrado de desarrollo que vamos a utilizar para Java es Apache NetBeans 14. Si ustedes ya tienen en este caso el instalador, cuando lo abren lo primero que van a ver es esto. Les va a decir que pueden instalar esta versión básica que tiene el ID, tiene la configuración para Java SE, para Java EE, para HTML5 y para trabajar también en PHP. Ustedes lo podrían cambiar, le podrían decir no, yo no quiero trabajar ni en PHP ni en HTML5. Entonces acá les dice, pero es que HTML ahora es requerido para trabajar con Java SE. Bueno, listo, entonces sí. Pueden quitar, pueden poner y pueden agregar después otros plugins u otros paquetes. Listo, yo lo voy a dejar por defecto por el momento, le voy a dar siguiente, aceptamos los términos y condiciones, le damos siguiente. Aquí me pregunta cuál va a ser la ruta en la que vamos a instalar en este caso el IDE. Yo lo voy a dejar por defecto en C, archivos de programa, NetBeans 14, y me está preguntando con qué JDK quiero trabajar. Entonces le voy a decir que voy a trabajar con el JDK 8. En este caso voy a trabajar con el de Oracle, o ustedes pueden seleccionar el de OpenLogic o el de Adoptim, el que hayan instalado. Después de tenerlo, recuerden que debe ser una versión 1.8 algo. Listo. Después de tenerlo, entonces ya le damos siguiente. Le decimos, bueno, aquí él siempre verifica actualizaciones, entonces bueno, listo, le vamos a permitir también revisar las actualizaciones, y aquí se me demora un poco mientras termina de extraer, de descargar, de instalar lo que corresponda. Bueno, entonces me dice que los plugins están en este momento actualizados, que podemos lanzar el IDE desde el menú inicio, desde un icono que creo en el escritorio, y que podemos cambiar los componentes instalados, etcétera. Listo. Le damos finalizar, y acá yo ya debo tener instalado mi Apache NetBeans. Entonces voy a abrir, aquí yo tenía otra versión, voy a abrir el Apache NetBeans 14, que es el que acabamos de instalar, con el que vamos a trabajar. Me dice que si quiero importar algo de versiones anteriores, entonces aquí por eso les escribí no importar configuración de entornos previos. Listo, porque en un entorno previo ustedes podrían estar utilizando un Java diferente, una versión de Java diferente, o una versión de Maven diferente, o bueno, cualquier otra cosa. Entonces le vamos a decir que no importa absolutamente nada, sino vamos a trabajar con la última versión y con las versiones que nosotros hemos definido acá. Después de tener esto, todavía no estamos listos para trabajar, listo, pero al menos ya tenemos las herramientas básicas instaladas. Nos falta un paso, que es la configuración dentro del IDE, tanto de Java como de Maven, y pues ya con eso podríamos crear un programa Hola Mundo.
Pero hasta aquí lo vamos a dejar por ahora. Estos pasos pueden tener problemas en diferentes sistemas operativos dependiendo de la configuración, de lo que ustedes ya tuvieran preinstalado, etcétera. Entonces les recomiendo que vayan siguiendo los pasos primero, van preguntando por Discord si tienen cualquier problema, y durante la siguiente clase, en la clase del jueves, entonces hacemos la configuración y hacemos el primer programa, que sería el Hola Mundo. ¿Listo? Muchas gracias.